en el capítulo 15, cuando Jesús está dándoles esa lección a ellos de Él siendo la vid verdadera, el Padre, el labrador, y nosotros esas ramas que obtenemos, como lo estábamos viendo ayer, obtenemos la vida de esta vid verdadera. Para que podamos entender un poco qué es lo que estaba pasando acá. Les dije que los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 se dan en la noche. Y el 18, comenzando el 18 del capítulo del Evangelio de Juan, se dan en la noche del jueves, la noche previa a lo que vemos nosotros como la crucifixión en el día viernes. Así que Juan se dedica a darnos todos estos capítulos, ¿verdad? El libro de Juan tiene 21 capítulos y tenemos casi un tercio del libro de Juan dedicado específicamente a esa noche. Juan tiene algo importante entonces que decirnos al mostrar el énfasis en estos capítulos que solo nos describen esta noche que pasó. Y vamos a ver el escenario de lo que estaba sucediendo, así que me acompañan al capítulo 12 de Juan, ¿verdad? Vemos en el capítulo 12 de Juan, hay una descripción en el capítulo 12, en el verso 1, nos dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, a donde estaba Lázaro. ¿Quién es este Lázaro? Bueno, Lázaro es aquel que en el capítulo 11 Jesús había resucitado. Así que Lázaro, miren, Lázaro es una evidencia, una prueba viviente del poder del Señor Jesús. Lázaro, nadie podía decirle a Lázaro: a ti no te resucitó Cristo. Nadie podía decirle a Lázaro: sos un mentiroso. Lázaro estaba verdaderamente muerto. Así que si los líderes religiosos ya estaban en contra de Jesús, el tener a Lázaro como una evidencia, un testimonio del poder de Jesús, para los líderes religiosos era algo que ellos realmente no querían tener. Este Lázaro que había sido resucitado, miramos en el capítulo 12, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, nos recuerda Juan, y que había resucitado de los muertos. Y ahí vemos esta cena donde estaba María, estaba Marta, estaba Lázaro. María toma una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, lavó los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y uno de sus discípulos, ¿quién era este discípulo? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Bueno, un denario es el salario de un día de trabajo. Así que tenemos el salario de 300 días de trabajo. Y dice ahora Judas, quien era el tesorero del grupo: ¿qué pasa? ¿Por qué se ha derramado este perfume acá? ¿Y por qué no se vendió mejor y se dio a los pobres? Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Miren este evento 6 días antes de la Pascua. Evidentemente Judas había encontrado en Jesús un medio ¿de qué? De ganancia. No estaba interesado en Jesús, y de hecho no creía en Jesús como aquel que verdaderamente iba a traerles liberación. Él estaba esperando sacar algo de Jesús, y había ganancia porque tenía la bolsa del dinero, el tesorero del grupo. Pero también vemos que había en Judas
un deseo de poder tener más para satisfacer su corazón pecaminoso, al punto, como lo vamos a ver más adelante, que él fue el que traicionó a Jesús. Una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también, escuchen esto, para ver a quién, a Lázaro. Ellos, esta multitud quería, bueno, vamos a ver a este que resucitó. Pero los principales sacerdotes, atención, verso 10, acordaron dar muerte también a quién, a Lázaro. Así que ahora Lázaro, siendo que era una piedra en el zapato de los religiosos, iba a ser una persona que ellos también querían eliminar y deshacerse. Ahora la popularidad de Jesús, al ver mucho más a este Lázaro, estaba creciendo. Y obviamente ahora la entrada de Jesús iba a ser acompañada por un grupo de gente. Y era esta gente que había venido a ver precisamente a Jesús. Miren el verso 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera. Hermanos, a veces nosotros pensamos que la multitud que grita el viernes, crucifícale, a veces pensamos que era la misma multitud que dijo Hosana. Bueno, realmente podríamos ver que son dos multitudes diferentes. Yo no digo que no estaban algunos de ellos ahí, probablemente sí, pero estas multitudes que habían dicho Hosana son multitudes que realmente habían visto el milagro de Jesús o habían conocido acerca de Jesús, habían visto el milagro, habían visto a Lázaro ahí, habían visto que Lázaro realmente era aquel que había sido resucitado por Jesús, y la popularidad de Jesús estaba llegando y la gente estaba esperando a ese Mesías en un tiempo especial, 6 días antes de ¿qué dice acá? De la Pascua. Así que ese es el escenario. Entra Jesús y la gente empieza a decir Hosana, Hosana, empiezan a decir, empiezan a gritar, empiezan a tomar esas palmas, salen a recibirle. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que Jesús entra. Y después de que pasan esos días, lunes, martes, miércoles, no tenemos tiempo para ver todo esto, pero llegamos ahora al día jueves. Y en el día jueves, Jesús dice en el capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua. Ahora nos introduce Juan a este momento donde ya nos ha descrito, y por tiempo no lo vemos, lo que ha estado aconteciendo después de esa entrada. La popularidad de Jesús ha aumentado. Judas ha decidido ya traicionar y se ha puesto de acuerdo con los líderes. Ha decidido traicionar a Jesús. Lo podemos ver en los demás evangelios. Y ahora Jesús está teniendo una celebración con los suyos, con sus discípulos. Sin embargo, había uno que no era genuino. Había uno que no era de los de él. Había uno que estaba ahí metido, pero que, como lo vamos a ver, iba a salir. Y este es el que ya conocimos, Judas, el que lo iba a entregar antes de la fiesta de la Pascua. Ahora, si les pregunto qué es la fiesta de la Pascua, no sé si ustedes me van a poder responder. No sé si saben cuál es el trasfondo de la fiesta de la Pascua. Cuando nosotros vemos la Pascua acá, específicamente en el Antiguo Testamento, vemos en el capítulo 12 del libro de Éxodo, y vamos ahí, acompáñenme a Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 nosotros vemos precisamente el relato a donde se instituye la Pascua. Recordamos nosotros que el pueblo de Israel estaba en la tiranía ahí en Egipto por manos de Faraón. Y en el relato que vemos en el capítulo 12 de Éxodo, lo que vemos es que justo en el centro de este relato lo que hay es un cordero.
En el centro del relato, lo que vemos nosotros es un cordero que iba a ser inmolado. Lo que vemos en el relato es un cordero cuya sangre iba a cubrir los dinteles de las puertas. Vemos como en este relato Dios, el ángel que Dios manda para matar a los primogénitos, ve la sangre y en vez de matar a los primogénitos de esa casa que estaba cubierta con la sangre en sus puertas, los pasa por alto. Así que el cordero está en lugar de ellos, de los primogénitos. La sangre del cordero estaba en lugar de estos. Un sustituto se necesitaba para que el ángel pasara por alto de ahí. Esa es la idea de la Pascua, que pasa por alto. Ahora, lo que vemos nosotros desde ese momento es que el Señor estaba liberando a su pueblo de la servidumbre y estaba utilizando ese evento de la Pascua para poder traer esta liberación. El pueblo de Israel estaba en gran atadura, el pueblo de Israel estaba oprimido. Éxodo capítulo 2 verso 23 nos dice que estaba en gran servidumbre, gimiendo. Y esto es una imagen de toda persona, todo pecador oprimido por su pecado. Israel estaba gimiendo por la servidumbre, y en ese gemido ellos claman a Dios y Dios escucha su clamor. Eso lo vemos en versos 24 y 25. Estaban siendo oprimidos una y otra vez, no lo dice, y necesitaban por lo tanto la liberación. Y la liberación iba a venir acompañada, ojo, la liberación del pueblo de Israel de la servidumbre de Faraón iba a venir acompañada del tiempo de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, cuando un inocente, un cordero, iba a ser inmolado y la sangre iba a ser puesta en las puertas. Y el Señor les dice: ahora van a hacer esto. Miren capítulo 12 verso 24, esta celebración, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Siempre. Lo van a hacer siempre, es decir, van a hacer esta celebración, matar un cordero, y lo van a hacer siempre. Y da las características de cómo iba a ser este cordero que iba a reemplazar. Pero todo esto tiene un punto, señala hacia un cordero que iba a venir en el futuro. Si no hubieran tenido esa sangre ahí, el Señor no los hubiera perdonado, aun y cuando eran el pueblo de Israel. Si no hubieran tenido esa sangre ahí, el Señor no los hubiera perdonado. Los hubiera tratado igual que los egipcios. Porque se fijaron, ¿qué pasó con los primogénitos de los egipcios? Murieron. Si ellos no hubieran tenido la sangre ahí, en esa puerta, también Dios los hubiera tratado igual que los egipcios. Así que el objeto de todo esto, la razón por la que el Señor iba a liberarlos a ellos a través de esa redención, era para que Israel le pudiera servir, para que Israel le pudiera adorar. Dios dice una y otra vez a Faraón, a través de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Por eso es que el Señor iba a liberar al pueblo de Israel, para que le sirviera. Por eso es que el Señor nos salva a nosotros, para que le sirvamos, para que le adoremos. Y por eso es que el Señor manda esta liberación a través de esta imagen de este cordero que tenía que ser inmolado. Esta es entonces la institución de la Pascua. El Señor solamente iba a liberarlos. Mandó plagas, ¿se acuerdan? Mandó 9 plagas. ¿Y qué fue lo que pasó con las primeras 9 plagas? El faraón dijo: bueno, está bien, váyanse. Pero después decía: no, se van a quedar. Y el Señor sabía, estaba endureciendo el corazón de Faraón. En la 10ª los deja ir a través de la muerte de los primogénitos. La única manera como iban a ser liberados era a través de este sacrificio expiatorio en un cordero. Esto era central entonces
en ese capítulo y central en la historia de Israel. El cordero, para que pudiera ser un cordero aceptado, lo vemos nosotros allí siempre en ese capítulo, tenía que tener algunos requisitos, ¿verdad? Tenía que ser un cordero que no tuviera mancha o que no tuviera defecto, un cordero que fuera inspeccionado, iba a estar ahí con la familia, iba a ser parte de la familia y tenía que ser inspeccionado para ver si no había ningún defecto, si no había ninguna mancha. Y esto es lo que vemos nosotros. Miren en el capítulo 12, dice otra vez en el verso 2, este os será principio de los meses para vosotros, el primero de los meses del año. Hablaba la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o las cabras, lo guardaréis hasta el 14. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas que lo han de comer. Aquella noche comerán carne asada al fuego. Una imagen acá, asada al fuego. Panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego. Una imagen de lo que iba a pasar este cordero, que representa a un cordero que iba a venir en el futuro. Ninguna cosa dejaréis de él, se lo van a comer todo, dice verso 10. Lo van a recibir todo, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Lo comeréis así, listos, le está diciendo, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Miren, puso la firma. Anótenlo, porque esto va. Así que vemos ahora esta institución de la Pascua, que ellos tenían que hacerlo siempre. Iban a experimentar la liberación solo a través de este sacrificio, y desde ese momento, todos los años iban a tener esta celebración. Todos los años Israel iba a conmemorar la liberación que tuvo. El Señor mismo se encargó de matar. El Señor mismo se encargó de ejercer ese juicio. Y en cuanto a la muerte, no iba a haber distinción. Todos la merecían, a menos que tuvieran un sustituto. Y llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento tenemos nosotros que Cristo se convierte en nuestra Pascua. Cristo se convierte en todo aquello que era simple y sencillamente una sombra en el Antiguo Testamento. Y esta celebración Cristo la estaba esperando. Regresemos a Juan. Miren cómo dice el verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren qué interesante. Nos pone el contexto de la fiesta de la Pascua. Y en este contexto de la fiesta de la Pascua, sabiendo que era una celebración para recordar la liberación de Israel, tenemos que Jesús, miren lo que va a gobernar a Jesús acá. Vamos a ver en el capítulo 13, y vamos a tratar de verlo rápido. En el capítulo 13 vamos a ver, entendiendo el contexto, ese momento donde al día siguiente, bueno, hay algunos que el jueves por la noche ya se hacían sacrificios, y los otros se hacían el viernes por la mañana. Entendiendo que eso es lo que estaba pasando, que venían las personas a hacer esos sacrificios, llevarlos a los sacerdotes, miles de corderos eran inmolados, la sangre les llegaba hasta los tobillos, miles de corderos, representando a un cordero final que iba a venir. Ese era el tiempo. Y Jesús sabía que al día siguiente
Juan capítulo 1, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sabía que iba a venir una hora. ¿Se fijaron esto? Sabiendo Jesús, ¿qué dice? Sabiendo que su hora había llegado. Es interesante porque cuando nosotros vemos esta idea de la hora, podemos ver que ya se había mencionado en otros lugares. ¿Qué les parece si vamos a Juan capítulo 2? Miren Juan capítulo 2, en el verso 4. En el comienzo de los milagros de Jesús. Juan 2:4. Comienzo de los milagros de Jesús. No había hecho Jesús milagros antes de esto. Así que no hay tal cosa como que Jesús, hay historias de Jesús, dicen algunos, que chiquito hacía palomitas de barro y les daba vida. No, hermano, tal cosa no existe. El comienzo de los milagros de Jesús es acá. Primer milagro que hace es este. Miren, capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Es decir, todavía había una hora que Jesús había estado esperando. Una hora para la que Él había venido. Miren el capítulo 7, en el verso 30. Capítulo 7, verso 30. Dice así: entonces procuraban prenderle. Obviamente Cristo estaba siendo un dolor de cabeza para los líderes. Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado. Les pregunto, solamente para que entendamos, ¿ustedes creen que Jesús controlaba el tiempo? Yo creo que sí. Nadie iba a quitarle su vida antes, y no iba a llegar Cristo tarde a la hora. Él sabía la hora. Así que intentaban prenderle, pero no le podían prender porque todavía no había llegado su hora. Vamos al capítulo 8, verso 20. Miren el capítulo 8, verso 20. Estas cosas habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué, hermanos? Porque aún no había llegado su hora. No es que las personas que querían prenderlo, que querían meterlo en la cárcel, que querían eliminarlo, no es que dijeron: ay, todavía no es la hora, vamos a tener que esperarla. Ellos querían hacerlo, pero Cristo estaba controlando todo porque todavía no era su hora. Regresamos. Juan capítulo 12, verso 23. Juan capítulo 12, verso 23. Acuérdense que Cristo ya estaba acá en la entrada triunfal, que no fue realmente en sí la entrada triunfal, porque va a haber una entrada triunfal en el futuro, pero aquí ya había entrado a Jerusalén y la gente había dicho Hosana. Llegaron unos griegos buscando a Jesús, y viene el verso 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así que la hora ya había llegado. Había dicho antes: todavía no ha llegado. Ahora sí es la hora. Eso es lo que vemos nosotros precisamente en el capítulo 13, en el verso 1. Dice acá: Jesús, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Miren que Jesús, sabiendo, dice acá, sabiendo, ¿qué es lo que sabía Jesús? En primer lugar, Jesús sabía cuál era el propósito para el que había venido. Jesús sabía a qué venía. Sabiendo Jesús a qué venía. No es que no sabía, no es que Jesús fue agarrado como una víctima. Pues ni modo, acá Adán y Eva pues fallaron, vamos a tener que ver qué otra cosa hacemos.
porque acá yo tenía este plan, pero acá se estropeó el plan. ¿Qué podemos hacer? No, hermanos, antes, dice un predicador, antes que se dijera sea la luz, se dijo sea la cruz. Así que la redención está preparada, programada desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús sabía a la hora que venía. A esto Cristo había venido. Y ahora, sabiendo a qué venía. Miren, quiero mostrarles 4 cosas rapidito antes de ver todo el capítulo. Quiero mostrar 4 cosas. Él sabía a qué venía. Pero miren el verso 3. ¿Cómo comienza el verso 3? ¿Qué dice? Sabiendo. ¿Se fijaron qué fue lo que nos dijo en el verso 1? Sabiendo Jesús que su hora había llegado. O sea que Jesús sabía a qué venía. Pero quiero que vean a qué más sabía Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Es decir, Jesús sabía lo que tenía. Jesús sabía a qué venía. Jesús sabía lo que tenía. Pero miren, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que, es decir, también esto sabía, que había salido de Dios. Es decir, Jesús sabía de dónde procedía. Pero miren qué dice al final. Y a Dios iba. Así que Jesús sabía a dónde iría. Se lo estoy poniendo fácil. Lo que gobierna acá es sabiendo. Sabiendo Jesús de dónde venía. Sabiendo Jesús sus recursos o lo que tenía. Sabiendo Jesús de dónde procedía. Y sabiendo Jesús a dónde se dirigía. Ahora está con sus discípulos. Cristo está gobernando todo. Pero este va a ser un momento tenso. Cristo lo sabía. Se lo había estado diciendo a los discípulos. Pero los discípulos parece que no habían entendido qué era lo que iba a pasar. Parece que los discípulos no tenían el entendimiento claro del propósito al que Jesús venía. Y vamos a ver acá precisamente en el capítulo 13 que las cosas no salieron bien. No sé si les ha pasado a ustedes que tal vez están preparando una fiesta, están preparando una celebración. Y de repente al estar preparando la celebración, ¿verdad? Están cuidando todos los detalles, están tratando de que todo salga bien. Y al cuidar de todos los detalles, que no se escape nada, de repente se va la luz. Y ustedes tenían el pastel en el horno, o tenían el arroz con pollo en la estufa. Y ustedes dicen, las cosas están saliendo mal, empiezan a hablar a Lené y dice, ¿a qué hora van a poner la luz? ¿Qué es lo que está pasando? Y de repente se dan cuenta que le dice, se estalló un transformador, no va a haber luz todo el día. Las cosas no están saliendo bien. Aquí vamos a tener que hablarle a los chinos para que me traigan arroz chino. Vamos a comer arroz chino y chap suey. Ni modo. Y de repente arroz chino y chap suey les traen arroz chino y chap suey. Y no les traen la orden que ustedes pidieron. Y ustedes dicen, las cosas están saliendo mal. La gente está a punto de llegar. Y cuando llega la gente, empieza a ver la tensión que hay ahí, las cosas están saliendo mal. Ustedes le preguntan, ¿y qué es lo que pasa? No hay luz acá. Es que decidí que hiciéramos la cena a la luz de las candelas. Pero las cosas siguen saliendo mal, porque una de esas candelas le quema el mantel de la mesa principal. Y usted cada vez está pensando, pero ¿qué pasa? Una y otra vez he tratado de que todo salga bien y todo está saliendo mal. Eso estaba pasando acá. La tensión se va a elevar. Los discípulos se habían reunido en un lugar que se conoce como el aposento alto. Tal vez era un segundo piso de alguna casa. La comida estaba lista, porque en la Pascua se celebraba con comida también. Llegan al aposento alto. Y al llegar al aposento alto, acuérdense, Jesús tenía todo controlado. Jesús sabía a qué venía. Jesús sabía lo que él tenía. Jesús sabía de dónde procedía y Jesús sabía a dónde se dirigía. Ahora, verso 3 otra vez.
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, sabiendo que había salido de Dios, sabiendo que a Dios iba, entran todos los discípulos con Jesús al aposento alto, y algo que se esperaba que sucediera es que hubiera una persona, un sirviente, un esclavo que pudiera lavar los pies. Aquí no lo entendemos. Yo estuve en la India el año pasado, en noviembre del año pasado. Es interesante porque las personas, esto es raro, ustedes están con sus zapatos acá. La gente parquea sus zapatos afuera. Porque, no es broma, que parecía un parqueo. La gente deja sus zapatos afuera y entra a un lugar así como este descalzo. Pero muchos de ellos andan afuera descalzo también. Así que los pies de estas personas ahí en la India, ya se pueden imaginar ustedes cómo son. Sus pies pues no están tan cuidados como los pies de algunos de ustedes hoy. Pues sus pies un poquito descuidados. Sus pies grandotes, ¿verdad? Es por causa de que muchos de ellos caminan descalzos. Así que es algo para ellos normal. Y al ver yo los pies de las personas, esta imagen fue clara para mí. Esta imagen de Jesús con sus discípulos entrando al aposento alto, sabiendo que se necesitaba un sirviente que limpiara los pies, fue algo que lo pude comprender. Porque esas calles, ¿ustedes creen que eran pavimentadas en los tiempos de Jesús? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Había algunas que estaban bien hechitas, pero ¿qué pasaba cuando llovía? Y ellos andaban, ¿verdad? Caminando, chancletas o tal vez algunos de acá. ¿Qué pasaba con sus pies si llovía? Lodosos, ¿sí o no? ¿Y qué pasaba si no llovía? Las calles polvorientas, llenas de polvo. Entonces, cuando una persona entraba a un recinto, se esperaba que estuviera preparado un sirviente para poder limpiar, lavar los pies de los invitados. Pregunta: algo estaba saliendo mal acá, porque no había ningún sirviente. No estaba esa persona. Así que fue un momento frustrante. Pero ¿qué es lo que está pasando? Llega al aposento alto y no hay un esclavo que lave los pies. No estaba esa persona encargada para poder hacer este trabajo. Y como no había nadie, el Señor Jesús, de manera discreta, imagínense, entran los discípulos y Jesús, y al entrar, me imagino que voltean a ver a dónde está el sirviente, y no encuentran ningún sirviente. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Se van y se sientan en esa mesa bajita. No habían sillas, se sientan en esa mesa bajita, una mesa rectangular, a donde todos estaban rodeando la mesa. Y nadie iba a lavar los pies. En ese momento, de una manera discreta, cada uno se había sentado en ese lugar. Jesús probablemente ofrece una oración que se acostumbraba en la Pascua. Y de manera callada, ahora Jesús se levanta y calladamente se quita su manto. Ahora pueden imaginarse ustedes, todos están sentados, nadie se lavó los pies. Cristo ofrece la oración. Esperamos que siga la conversación, pero vemos que Cristo se levanta. Se levanta ahora Cristo, y lo que es interesante, se levantó, verso 4, de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, la ciñó. Ahora vemos nosotros que Jesús se levanta, se quita el manto. Ellos están ahí observando todo esto. ¿Y qué creen ustedes que pasó con los discípulos? Yo hubiera estado pensando en ese momento, yo tenía que haberme levantado. Pero ¿se imaginan ustedes la cara de todos?
Ya podemos imaginarnos nosotros la cara. Qué momento tan incómodo. Un momento sumamente incómodo. Ahora ven que el Señor va, toma la toalla, se la ciñe, toma una vasija con agua y se dirige al primer discípulo, al discípulo que estaba más cerca. Y empieza ahora el Señor, se arrodilla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Pero en un momento, un maestro no hace esto. Un maestro no puede rebajarse a esto. De hecho, ni siquiera entre nosotros podemos hacer esto. Ni siquiera entre nosotros vamos a lavarnos los pies los unos de los otros. Este trabajo es reservado ¿para quién? Para un esclavo, para un sirviente. Y entre sirvientes hay unos que tienen mayor rango, el más bajo. Este es el que tiene que lavar los pies y luego secar los pies. Así que ahora, ¿cómo creen ustedes que está el ambiente? ¿Creen ustedes que siguen platicando? ¿Creen ustedes que están platicando los discípulos? Se escucha los grillos, los saps, ¿no? Eso que se escuchan allá afuera. Silencio. Silencio. Eso es lo que se escucha. Y ahora solamente se ve al Señor lavando los pies uno, del primero, del segundo, del tercero. Y cada uno está demasiado avergonzado, demasiado sorprendido para decir alguna palabra. Cada uno siente que el Señor le está quitando las sandalias y no haya qué hacer. Y siente el agua cayendo en sus pies. Y siente que el Señor está secando sus pies. Y no pueden decir nada de la vergüenza. Hasta que llega, adivinen a quién. Parece que ya han leído el relato. Porque dice así. Luego, verso 5, puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba. Quiero que noten la repetición. Verso 5, lavar. Verso 6, tú me lavas. Verso 8, no me lavarás. Final del verso 8, si no te lavare. Verso 12, después de que hubo lavado. Verso 14, el maestro lavar. Una muestra enorme de humildad. La humildad de un siervo. Algo les estaba enseñando el Señor en esta noche. Y Pedro, obviamente, después de ver uno, después de ver el siguiente, Pedro viene en el verso 6. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor. Cuando imagínense ustedes al Señor ahora acercándose. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Acuérdense que la mesa es una mesa bajita. Y viene el Señor, quita las sandalias de uno, los lava los pies, los seca. Del otro le quita las sandalias, lava los pies y los seca. Y ahora Pedro viene. Imagínense ustedes, Pedro ahora encoge las piernas. Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? El Señor estaba rodeado. Y ahora se imaginan ustedes el Señor viendo a Pedro. Compone su postura y le dice, miren cómo dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El Señor le está diciendo, hermanos, y no se lo dice abiertamente. Acuérdense el silencio. Pedro rompe el silencio. Él dice: ¿tú me lavas a mí? Le dice: lo que yo estoy haciendo ahorita tú no lo entiendes, después lo vas a entender. Ahora Pedro, un poquito más firme, con un sentido de mayor urgencia, parece que le está diciendo al maestro: mira, esto no es digno tuyo. Esto no puede ser. ¿Qué está pasando? Tú no me lavarás los pies jamás. Ni se te ocurra lavarme los pies, le está diciendo acá. Ahora,
Imagínense la respuesta de Jesús. Ya Pedro, habiendo levantado un poquito más el tono, con mayor firmeza, no me lo lavarás jamás. El Señor viene y le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermanos, se imagina. Pregunto, ¿cómo se llama esto? ¿Saben cómo se llama esto? Confrontación. Uno dice una cosa, el otro dice la otra, el otro responde así, el otro responde así. Confrontación. ¿Y qué están haciendo los demás discípulos? Todos están observando a Pedro y a Jesús. ¿Tú me lavas? No lo entiendes. Nunca me lo lavarás. No tendrás parte conmigo. ¿Cómo está el aire entonces ahí? El aire está tenso. ¿No nos ha pasado cuando estamos en situaciones así? Que de repente estamos con un grupo de gente y dos personas empiezan. ¿Y qué hacen los demás? El aire está tenso. Y cuando le dicen, no vas a tener parte conmigo, mire cómo Pedro va de una cosa, de un extremo a otro extremo. Cuando el Señor le dice, no tendrás parte conmigo, no se queda callado. Entonces le dice Pedro, entonces no solo los pies, lávame las manos y la cabeza, báñame todo. ¡Ja! Seguro que eso iba a aliviar la tensión, ¿verdad? Segurito que Pedro, al decirle eso, está bien, Pedro, está bien, así ya se iba a quedar callado, ya todos podían platicar otra vez, ya la tensión no iba a aliviarse la tensión, no iba a aliviarse el ambiente. El Señor agrega algo más para cargar el ambiente. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Miren, el Señor le responde y le dice, si ya te has bañado, que esa es la palabra para este lavado, si ya te has bañado, no necesitas que te bañe otra vez. Lo que se necesita es que tus pies estén limpios. Porque si ya estamos bañados, lo único que se ensucia son los pies. Les dice, el que ya está lavado, no necesita ser lavado otra vez, no necesita ser bañado otra vez, pues está todo limpio. ¿Con quién está hablando, hermanos? Con Pedro. Pero quiero que vean ahora, porque Jesús parece que levanta la mirada y ahora los ve a todos y les dice, vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¡Wow! ¿Se fijan cómo sigue cargándose el ambiente? Les dice, el que está limpio no necesita lavarse sino solo los pies, que está bañado. Ustedes ya están limpios, pero no todos. Estaba soltando unas bombas ahí el Señor. Silencio nuevamente. Sigue lavando los pies y al terminar regresa a la mesa. Podemos imaginarnos los discípulos la vergüenza que ellos tenían por lo que había pasado. El Señor les había estado diciendo, les había estado mostrando cuál es la actitud que ellos debían de tener. Pero Jesús no nos pide algo que nosotros mismos, no nos pide algo a nosotros que Él mismo no haya hecho primero. El Señor viene y nos da este modelo de un liderazgo que sirve. El Señor viene y nos da el modelo de lo que es la verdadera, atención, verdadera humildad. Esto es lo que está gobernando todo esto. Vemos la humildad del Señor en el servicio, la humildad del Señor en las relaciones, la humildad del Señor, porque el que quiere ser primero de vosotros es el último. Eso está mostrando el Señor. Pero esta imagen no solamente se va a quedar ahí, porque le va a mostrar la manera como Él se humilla hasta llegar a la muerte, y muerte de cruz. Y esto es lo que va a representar este lavado, porque Cristo después los iba a lavar completo. ¿Se acuerdan? Cuando muere, lava por completo sus pecados. Entonces regresa a la mesa el Señor. El silencio continúa. La vergüenza estaba ahí. Ellos habían pasado este momento vergonzoso. Pero me imagino,
ya terminó por lo menos de lavarnos los pies. Ahora pasemos a otra cosa. ¡Qué terrible esto que ha pasado! ¿Cómo se nos escapó esto? Debimos haber ido a lavar los pies del maestro, pero él lo lavó. ¡Qué bien que ya pasó este evento! Ya ahora la tensión se ha bajado. Platiquemos. Y ahora Jesús viene y les dice: no he terminado. ¿Saben ustedes lo que he hecho? Miren el verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿saben lo que he hecho? Los discípulos, vamos a seguir con este mismo tema. Sí, vamos a seguir con este mismo tema. ¿Saben ustedes lo que yo he hecho? Pues sí sabemos lo que hiciste. Nos lavaste los pies. No. Hay algo mucho más allá. Ahora el Señor viene y les dice: les estoy dando un ejemplo a ustedes. Hermanos, atención. Les está dando un ejemplo a ellos y nos está dando un ejemplo a nosotros. Les estoy dando un ejemplo. Si vosotros me llamáis maestro y señor, decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, atención, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado si las hiciereis. Entonces, Cristo no había terminado. Ahora Cristo estaba dando un ejemplo, para que ellos pudieran seguir un ejemplo de, ¿qué dijimos? De humildad. Hay personas que a partir de esto piensan, bueno, esto quiere decir que tenemos que hacer un ritual. El ritual de lavamiento de pies. Hermanos, el lavamiento de pies no se tiene que tomar como un ritual. Es algo precioso. Si se hace, es algo precioso. El tener esa oportunidad de lavar los pies de alguien más nos muestra la humildad del Señor, el hacer esto. Pero más que lavar los pies, el que podamos tener esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, estando en la condición de Dios, no estimó él ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Vemos la humillación de Cristo en todo esto. Vemos la humillación del verdadero siervo. Terminó el primer momento incómodo de la noche. Qué bueno que ya pasó. Ya nos dijo por qué había hecho esto. Ejemplo de servirnos unos a otros. Pero había más momentos incómodos. Segundo momento incómodo. Ya les había dicho, no todos ustedes están limpios. Esto nos estaba indicando que había algunos que no habían sido limpiados por el Señor. No había sido claro en los términos que él estaba utilizando, pero parece que iba a haber algo ahí de traición de parte de alguno de ellos. Así que el Señor viene y vuelve a platicar con ellos. Miren, nuevamente el Señor habla con ellos y les dice, verso 18: no hablo de todos vosotros, yo sé quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, y se lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Va a venir alguien que lo va a traicionar. Verso 21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. El Señor sigue platicando. ¿Y cómo estaba su espíritu? Dice, su espíritu estaba conmovido. ¿Saben cuál es la traducción para esto? Su espíritu estaba atribulado. Uno de ustedes, miren cómo dice,
atribulado en su espíritu, dice: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Miren lo que atribulaba el corazón del Señor. Uno de ustedes, con lo que había estado, uno de ustedes me va a entregar. Esto fue algo serio. Ahora el Señor, en este momento incómodo, ellos empezaban a comer otra vez, empezaban a platicar otra vez, y el Señor le dice: uno de ustedes me va a entregar. Obviamente iban a dejar de comer, porque esta vez sí entendían lo que les estaba diciendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta vendría a sus mentes si el Señor le dijera: uno de ustedes me va a entregar? ¿Qué pregunta vendría? ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser este que me va a entregar? ¿Quién es este que puede ser capaz de hacer tal cosa? Vamos a Salmo 41. Salmo 41, verso 9. Solo para que veamos cómo esto se había profetizado. Salmo 41, verso 9. Mire cómo dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso lo acababa de decir, lo acabo de leer. Cristo dijo esto. Cristo habló acerca de aquel que estaba ahí con él, aquel íntimo que estaba ahí con él. Este lo iba a traicionar. Que si ustedes recuerdan el capítulo 12 de Juan, ¿qué fue lo que vimos en el capítulo 12? ¿Qué pasó con Judas, hermanos? ¿Qué pasó con Judas cuando se derramó el perfume sobre Jesús? ¿Qué pasó? Se alegró. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen esto? Mejor se hubiera dado a los pobres. Mentira. Mejor se hubiera dado un poquito a mi bolsita y el resto para... Estaba enojado ahora Judas con esto. Estaba lleno de amargura. En vez de tener un poco de ganancia, ahora se está desperdiciando esto. ¿Y qué es lo que hace Judas? Miren Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, en el verso 14 al 16. Entonces, uno de los 12, hermanos, quiero que vean esto. Estamos en esa semana. En el verso 6, Jesús es ungido en Betania, y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Esto podría haberse vendido a gran precio. Sabemos que fue precisamente Judas el que estaba molesto, y Judas obviamente contamina a los demás. Entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una buena obra. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho con fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Entonces le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuándo fue esto, hermanos? Estamos viendo todo el contexto. Estamos viendo que en esa semana, precisamente después de ese momento, cuando esta mujer rompe ese frasco y dice: se han dado a mí, eso hubiera sido mejor para los pobres. Entonces decidió salir a vender a Jesús, o hacer el trato para venderlo. Este que había caminado con él por 3 años, este que era íntimo de él, este que había visto los milagros de Jesús, este que había recibido la habilidad de hacer milagros, ¿sí o no?
Judas hizo milagros. Este, que había estado caminando y viendo al Señor, despreciaba al Señor. ¿Cuán cerca estuvo Judas, hermanos? Bien cerca, ¿verdad? ¿Cuán lejos estaba Judas, hermanos? Bien lejos. Pueda que haya personas acá que estén tan cerca y a la vez estén tan lejos. Hay personas que pueda que estén acá cuya motivación sea: ¿qué puedo sacar yo de Jesús? Y que no estén realmente, porque Él es el tesoro más grande y la perla de gran precio. Eso es lo que pasaba con Judas. Y ahora Jesús estaba atribulado en su corazón, porque sabía esto. Regresemos a Salmos. Miren Salmo 55, verso 12 y verso 13. Y cuando leemos esto nosotros, hermanos, realmente es inevitable que nuestros corazones sientan todo el peso en el corazón de Jesús. Salmo 55, verso 12 y verso 13, el salmista captura precisamente esto: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. ¿Lo están leyendo, hermanos? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Wow! Es el dolor en el corazón de nuestro Salvador. Es impresionante ver lo que estaba en el corazón de Judas. Es impresionante ver que este hombre que estuvo cerca, su corazón estaba totalmente lejos de él. Así que estaba la mesa puesta. El Señor se levanta, toma la toalla, toma la vasija y lava los pies. ¿Y ustedes creen que cuando llegó donde Judas dijo: se acabó el agua? ¿Se acabó el agua? Lo siento, que ni modo, ni modo. No. Le lavó los pies a Judas. Le lavó los pies a Judas. Estaba amando a Judas. Estaba dándole la oportunidad todavía a Judas para que pudiera arrepentirse, para que pudiera reconocer su condición, para que pudiera saber que había enfrente de él la esperanza. Sin embargo, no lo quiso. Jesús ya había dicho en Juan capítulo 6: ¿acaso no los escogí a todos, a los 12, y uno de vosotros es diablo? ¡Ja! Uno se había escogido, perdón, el Señor había escogido a sus discípulos y sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Acaso no mostró el Señor Jesús amor por sus enemigos? ¿Hizo el bien a aquel que le aborrecía? Jesús ya lo sabía, y Jesús aún así lo estaba amando. Qué interesante ver ahora cómo esta oveja, este lobo, estaba vestido en piel de oveja. Y continúa diciendo el relato. Regresamos a Juan 13. De cierto digo, verso 21, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Ellos no sabían de quién hablaba. Es decir, Judas parecía, ¿se acuerdan, hermano, de la mazorca que vimos ayer? La mazorca. ¿Qué mejor retrato que ese? Por afuera se ve todo bien. Por afuera se ve creyente. Esta persona, por afuera se ve como una mazorca. Y cuando se abre por dentro, ¿sabe qué le dijo Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Por fuera blanquitos, por dentro
muertos. Esa puede ser la condición de alguno acá. Uno de ustedes me va a entregar y nadie dijo inmediatamente, este Judas. ¿Se han fijado ustedes que en las películas siempre se pone a Judas así con el ojo gacho? ¿Verdad que sí? Se pone el más feo. Ese Judas. No, hermanos. Nadie podía saber quién era el que lo iba a traicionar. Por eso se miraban unos a otros y dudaban de quién hablaba. Pero quiero que vean esto, porque miren el relato. Dice así. Entonces, verso 22, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, verso 23, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues, atención, ¿está conmigo? Verso 24, a este pues hizo señas Simón Pedro. Miren, Simón Pedro acababa de pasar una vergüenza, ¿sí o no? Acababa de pasar una vergüenza Simón Pedro, ¿verdad que sí? Por abrir la bocota, la última vez, recibió esa reprimenda del Señor. Así que Simón Pedro en esta, miren bien, porque Simón, hermano, hay elementos acá que dan risa. Simón Pedro, sabiendo que lo que había pasado, ahora esta vez se queda calladito, pero queda viendo a Juan. Y Juan estaba, ¿a dónde estaba Juan? Al lado de Jesús. Y casi podemos ver a Pedro diciéndole a Juan: Pedro no le iba a preguntar, pero estaba poniendo aquí a que le preguntara a Juan. No sé qué cara habrá hecho, pero sí estaba haciendo una cara acá. Sí le dice acá el texto: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pregúntale quién es. Así que este discípulo, Juan, que estaba recostado al lado del Señor, verso 25, Juan le dice al Señor quién es. Y respondiendo Jesús, verso 26, ¿qué es lo que dice, hermanos? A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Podemos imaginarnos ahora que todos estaban viendo detenidamente a Jesús. A que yo dé el pan mojado, a este es. ¿Saben ustedes que el anfitrión preparaba un bocado especial? Un bocado especial. Lo preparaba y se lo daba al que él consideraba un invitado especial. Esto es una costumbre. El anfitrión preparaba un bocado especial. Como a veces mi esposa me dice: mira, este es el bocado perfecto, y me pone lo que más me gusta y me da el primer bocado. Un camaroncito ahí, cubierto de bacon. Tenés el bocado especial al primero. ¿Y por qué a mí no? Porque su papá le dice a los niños: ¡eso! Ponemos solteros, cásense. Bueno, viene y el Señor le da este bocado especial a una persona. Y dice: al que yo dé este bocado, este es. ¿Qué creen ustedes que iban a hacer los discípulos? Iban a estar viendo. Iban a estar viendo a quién le daba el bocado. Y mojando el pan, el texto ahí lo dice claramente, verso 26. ¿Lo dio a quién? A Judas. Le pregunto, dice: y mojando el pan, se levantó, le pasó el pan a los demás para que se lo dieran a Judas. ¿Dice así el texto? No. ¿Qué no dice? Mojando el pan. ¿A dónde podrá haber estado Judas, hermanos? Juan estaba a un lado, Judas estaba al otro. Ahora podemos imaginarnos todos los ojos viendo a Judas. No, pero no puede ser. Judas no es un traidor. Judas ha estado con nosotros desde el principio. Judas ha predicado con nosotros.
Judas ha hecho milagros. Judas es el tesorero. No. Tal vez Jesús está advirtiendo algo acá. Porque ninguno de ellos realmente pensó, ¡ja! Lo sabíamos desde el principio. El del ojo gacho. No, el chaparro. No hay chaparro bueno acá. El chaparro tenía. No, hermanos. No. Ninguno de ellos vino, con respeto a los chaparros. Ninguno de ellos vino y dijo, es Judas. El Señor le da el bocado a Judas. Eso fue indiscutible. Por lo menos Juan lo escuchó. Seguro que han de haber escuchado algún otro más. Y lo dio a Judas, pero ellos no pudieron entender que era Judas. Tal vez era alguna advertencia que estaba dando el Señor. Da el pan a Judas. Judas siente la mirada de todos. ¿Se acuerdan que Judas ya había decidido vender al Señor? Judas estaba buscando el momento perfecto. Aborrecía al Señor. Había hecho arreglos para traicionarlo. Pero ahora era su decisión final. Hermanos, les pregunto, ¿tenía Judas todavía oportunidad? Sí. Estaba diciendo, al que yo le entregue, eres tú. ¿Acaso no fue lo que Dios, o podemos ver en el contexto de Génesis capítulo 4, Jesús con Caín y Abel le dice a Caín, mira, si el bien haces, vas a ser recompensado, pero si haces el mal, el pecado está a la puerta y va a buscar tirarse sobre ti, pero tú te puedes enseñorear de él. Un momento de decisión. ¿Acaso no dijo Josué, escojan ustedes hoy a quién van a servir? ¿A los dioses de los antepasados? ¿A los dioses a donde están ahorita? Pero yo, en mi casa, vamos a servir a Jehová. ¿Acaso no lo dice Isaías? Vengan y pónganse a cuentas. Si sus pecados fueron rojos, van a ir a ser como blanca lana. Si quisieren y oyeren, van a vivir. Pero si no quisieren, ahí está la espada, los va a consumir. Esto es lo que estaba pasando acá. Le estaba dando una oportunidad a Judas, todavía, para que se arrepintiera. Pero su decisión era final. Y Cristo estaba controlando todo eso. Porque no hay nada que se escape de sus manos. El perfume derramado, he estado siguiéndolo por todos estos años. Este hombre no va a hacer absolutamente nada por nosotros. Ahora lava nuestros pies. Estoy harto. Y me está acusando enfrente de todos. No lo soporto. Fue demasiado para él. Este no puede ser un Mesías. Verso 27. Y después del bocado, ¿qué dice? Hermanos, después del bocado, ¿qué dice? Satanás entró en él. Después del bocado, ¿sabe qué está diciendo Jesús? Al que le entregue, ese va a ser. ¿Sabe qué dijo Judas? Bueno, no dijo Judas, pero pudo haber pensado. Reto aceptado. Y Satanás entró en él. Y miren cómo continúa diciendo el texto. Y empezó a salirle espuma de la boca y a hacer sonidos extraños y muecas. Dice así el texto. ¿Cómo se miraba Judas, hermanos? Normal. A veces nosotros pensamos los endemoniados. Perdón. Ojalá no haya alguno acá normal. Controlado por esto que vemos acá. Sigan despreciando a Cristo, porque hoy les está ofreciendo el Señor la salvación. Recordamos la Pascua. Liberarlo de la servidumbre del pecado. Y ahora vemos nosotros que Jesús le dice, lo que vas a hacer, verso 27, hazlo más pronto. No respondió nada Judas. Simple y sencillamente se levantó y se fue.
Verso 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. O tal vez le estaba diciendo, da algo a los pobres. Obviamente no podía estar haciendo referencia a la traición. Era ilógico pensar que le estaba diciendo que apresurara su plan para traicionarlo. No podía estarle diciendo esto, Señor. Seguro que tenía que ver algo con, te sigo dando un voto de confianza, ve y haz el trabajo. Sigue siendo el tesorero. Tal vez eso pasó por la mente de ellos. Verso 30, cuando él hubo tomado el bocado, luego salió. Miren qué describe Juan acá. ¿Qué era, dice acá? ¿Qué era qué? Era de noche. Juan, capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan, capítulo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 9, verso 5, nos recuerda el Señor. Dice Juan 9, 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo era la luz. Y aquel que iba a traicionar la luz sale, como dice el texto, de noche. Interesante cómo lo pone Juan, ¿eh? Sale de noche, obviamente porque esa era la hora, pero vemos cómo estaba cargado todo esto. Ahora, después de que Judas sale, le digo una cosa: la cena del Señor no fue esa, hermanos. Jesús no hizo la cena del Señor con Judas. Jesús hizo la cena del Señor con los suyos. Judas ya había salido. Y desde ese momento iba a empezar algo especial solo con los suyos. Segundo momento incómodo de la noche. El primero, lavamiento de pies. El segundo, esto que pasó con Judas. Entonces, verso 31. A partir de este momento, que Judas ya no estaba presente, miren cómo comienza a decirles. Cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os lo digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, que se amen unos a otros. En eso van a conocer que son mis discípulos, si tienen amor los unos de los otros. Empieza a hablarles de su partida. Usa términos, el Hijo va a ser glorificado. Los alienta a que se amen unos a otros. Les anima a que puedan testificar. Así van a conocer que son mis discípulos, en el amor que tienen unos a otros. Pero no entendieron todavía. Ahora otra vez, nuestro querido Pedro, verso 36. Tercer momento incómodo de la noche. Pedro le dice, ¿y a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y le dice Pedro, ¿cómo? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? ¿Acaso estás cuestionando mi lealtad? Claro que sí te puedo seguir. Y le responde, mire cómo le responde, mi vida daré por ti. Verso 38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Se viene otra vez este momento incómodo? Quédate callado, Pedro. Vergüenza, pesar, tensión fue lo que describió ese momento ahí. En la noche que el Señor instituye la cena del Señor, eso era lo que estaba en el aire.
antes de que el Señor viniera y hablara con ellos. Realmente no fue sino hasta la resurrección que ellos pudieron entender lo que había pasado en esa noche. Hasta la resurrección ellos pudieron entender lo que había sucedido en esa noche. Hasta la resurrección ellos pudieron entender lo que era el lavamiento de pies. Hasta la resurrección ellos pudieron entender lo que era el lavamiento, que significaba la redención, la purificación que Él iba a hacer por ellos. No solamente Cristo les iba a lavar los pies, sino que Cristo los iba a lavar completamente a través de su muerte, por medio de su sangre. Porque Cristo es el agua de vida que satisface completamente. Él es el agua de vida. Juan capítulo 4, verso 10. Respondió Jesús y le dice: si conocieras, hablando con la mujer samaritana, el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Juan capítulo 7, verso 37. Nuevamente el Señor hace referencia a sí mismo diciendo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo estaba purificándolos a ellos. Les iba a lavar no los pies, sino totalmente. La cruz nunca fue algo que fue preparado después. Fue preparado antes. ¿Y por qué quería hacer esto? Para que cuando suceda, ustedes sepan. Miren capítulo 13, verso 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Miren el capítulo 14, verso 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Cristo le estaba diciendo las cosas antes, para que ellos pudieran creer. Este es ahora su discurso de despedida. Él iba a sufrir la agonía de la cruz. Hermanos, ¿quién iba a morir al día siguiente? Pregunte, estamos terminando. ¿Quién iba a morir? ¿Quién iba a morir? Cristo, Jesús. ¿Quién estaba atribulado acá? Jesús. Esa noche los discípulos tenían que consolarlo. Esa noche los discípulos tenían que animarlo. Esa noche los discípulos tenían que apoyarlo. Pero les pregunto, ¿en quién estaban enfocándose los discípulos? En ellos. No se estaban enfocando en Jesús. Se estaban enfocando en ellos y lo que ellos iban a perder. Se estaban enfocando en que ellos ahora ya no iban a estar con el Señor. ¿Tú pondrás mi vida por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esa misma noche que tenía que consolarlos a ellos, que ellos tenían que consolarlo a Él, el Señor estaba consolando sus mentes consternadas, sus corazones desmayados, sus vidas llenas de desesperanza. Porque pasaron 3 cosas: el lavamiento, que los avergonzó; la traición de Judas, que los desanimó porque no lo pudieron entender tampoco; y la negación de Pedro. Y les dice: yo me voy. Y ellos estaban atribulados. ¿Saben ustedes que en la Biblia no hay capítulos y versículos? En el original, los capítulos y versículos son añadidos después y no sirven, ¿verdad? Para saber a dónde termina, no sirven. Pero en el original no hay capítulos y versículos. Ahora, sabiendo esto, y sabiendo cómo estaba la noche, y sabiendo que ellos estaban tensos, atribulados, sabiendo que ellos estaban corazones desfallecidos, sabiendo que ellos estaban sin esperanza, sabiendo que ellos habían fracasado, viene el capítulo 14, verso 1, que es realmente la continuación del 13. Y dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Ahora entienden por qué teníamos que llegar a esto. Aquel que iba a morir le está diciendo:
tranquilos, yo estoy en control. No se turbe su corazón. Y les va a empezar a dar, ¿adivinen qué, hermanos? Aliento. ¿Están atribulados ustedes hoy? ¿Están atribulados sus corazones? ¿Están tal vez sin esperanza? ¿Están pasando problemas en su matrimonio? ¿Están pasando problemas con sus hijos? ¿Están pasando problemas con sus padres? ¿Están pasando problemas con sus hermanos? ¿Están pasando problemas de salud? ¿Están pasando problemas de dinero? ¿Están pasando problemas en sus trabajos? ¿Están atribulados ustedes hoy? El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Y necesitamos ver esto, porque el Señor amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Y les iba a mostrar el cuidado que Él iba a tener para sus vidas, porque el Señor estaba gobernando todo. Y sabía que su hora había llegado, la hora para la cual Él estaba preparado, la hora a donde de acuerdo al mundo fue la mayor derrota, pero de acuerdo a Dios, la mayor victoria, porque compró un pueblo, lavó un pueblo, un grupo de personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación, que nunca íbamos a poder alcanzar esa salvación a menos que fuera por este siervo que dio su vida en rescate por muchos. Yo necesito ese aliento. Si usted no está en problemas ahorita, espérese unas horitas, ya va a entrar a problemas, porque estamos en un mundo caído y la realidad es que o estamos en medio, o acabamos de salir, o estamos a punto de entrar a una situación difícil. Y necesitamos el aliento desde el aposento alto, que habla en nuestros corazones y dice, no se turbe vuestro corazón. Y eso va a ser de lo que vamos a hablar en la siguiente sesión.